Con la celebración del segundo domingo de Pascua, que llamamos también desde tiempos del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el Domingo de la Divina Misericordia, llegamos al final de la octava del tiempo pascual y entramos en el resto de esta cincuentena de días que nos van a preparar en el gozo de la resurrección del Señor a la venida y al don del Espíritu Santo. Y en las lecturas de la palabra de Dios de esta liturgia dominical aparece en primer lugar el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde empiezan cada vez más a aparecerse las escenas de la vida de los Hechos de los Apóstoles, es decir, la vida de los apóstoles que han experimentado la Pascua, el gozo de la resurrección y el poder del Espíritu del Señor a la vida de Jesús en la tierra. Y por eso nos dirá que los fieles se reunían de común acuerdo y además que la gente, a pesar del rechazo que experimentaban de parte de los sumos sacerdotes, exactamente igual que en tiempos de Jesús, la gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos, cayera sobre algunos. Dice que mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén llevando enfermos y poseídos de espíritu inmundo y todos se curaban. Exactamente lo mismo que hacía Jesús por el contacto de su humanidad, el contacto con el cuerpo de Cristo, Él, Dios hecho hombre, el Verbo encarnado. La gente, al entrar en contacto con la humanidad de Cristo, con el cuerpo de Cristo, con su palabra, con el tacto, cuando Él los tocaba a los enfermos, por ejemplo, la gente quedaba curado. Ahora la gente entra en contacto con el cuerpo de Cristo resucitado, que es la Iglesia, que es la comunidad mesiánica, la comunidad de hombres y mujeres que por el anuncio de la palabra, la fe que produce y el bautismo se adhieren al Señor Jesús y forman un solo cuerpo, una sola comunidad, la esposa de Cristo. Por eso ahora el contacto con Cristo resucitado pasa a través de sus testigos, de tal manera que ellos se convierten en signo, en sacramento universal de salvación, de sanación de las enfermedades y de la liberación del poder del maligno. Por eso, de una manera tan preciosa, llamamos a este domingo el Domingo de la Misericordia. Es donde Dios se vuelca en su Hijo Jesucristo para derramar el amor infinito que nos tiene a todos, que por amor nos creó a su imagen y semejanza, y por amor mayor aún, si se puede hablar así, en cantidades de amor por parte de Dios, nos ha redimido, nos ha devuelto a nuestra inocencia original y nos ha introducido a la vida en Cristo, y en Cristo, por Él y en Él, a la vida de la Santísima Trinidad. Esta misericordia es el amor que se vuelca sobre la miseria humana. La misericordia, que viene de estas dos palabras, miseria y corcordis, del latín corazón, es decir, es el corazón de Dios que se vuelca sobre la miseria de los hombres, que tiene compasión del corazón de los hombres, de la miseria de los hombres. Dios que me mira misericordiosamente, que me ama con misericordia, con amor de misericordia. El Padre no puede amar al Hijo con amor de misericordia, porque no hay miseria en Él, en su Hijo, de la que tener compasión. Pero nosotros sí, porque somos pecadores. Nosotros sí, porque hemos sido infieles a la alianza. Nosotros sí, porque estamos permanentemente inclinados al pecado por la herida de la concupiscencia. Por eso hoy damos gracias a Dios, primero porque ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Alabamos y glorificamos al Padre, que ha mostrado toda su grandeza y su infinito amor, recibiendo el sacrificio de su Hijo en la cruz, la entrega hasta la muerte, y lo ha resucitado, y lo ha devuelto a la vida, y lo ha devuelto glorioso. Y está en medio de nosotros, y se manifiesta, y actúa, y se pasea por el mundo en los testigos, en su cuerpo, en su humanidad visible, que es la Iglesia, que somos tú y yo. Y haciendo estas mismas maravillas, por eso la Iglesia es fiel a Cristo, es fiel al Espíritu de Cristo. La Iglesia no se dedica a una clase diferente de personas, sino que la preferencia de Cristo se manifiesta y se prolonga en la preferencia de la Iglesia, que son los pobres, que son los enfermos, que son los tullidos, que son los poseídos por el demonio,
por todos aquellos que están aquejados por las penas de la vida. El apóstol Pedro, al igual que Jesús, muestra esta predilección por los que sufren por el mundo del dolor. Nosotros hemos experimentado esta misericordia que nos hace participar de una vida nueva, y por eso dice en el libro del Apocalipsis que él, el testigo, ha visto en un día como hoy, domingo, que cae en éxtasis y ve y dice: ve y escríbelo en un libro y avíselo a los 7 iglesias. Y entonces da testimonio de Jesús. No temas, le dice el hombre que está revestido de esta manera tan esplendorosa. Me volví a ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, en medio de ellos una figura humana vestida de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Por lo tanto, el cristiano que experimenta la misericordia de Dios lo sabe que lo ha experimentado porque empieza una vida nueva, empieza una vida alejada del pecado, en rechazo completo del pecado. ¿En qué se nota que creemos en el amor misericordioso de Dios? No en que sigo pecando alegremente y sigo haciendo lo que me da la gana y sigo coqueteando con el mal porque Dios es misericordioso y me perdona. Eso es una mofa, eso es una burla, eso es una comedia, eso es una caricatura del amor misericordioso de Dios. Cuando uno se da cuenta que está tan perdido, cuando uno se da cuenta que está muerto, cuando uno se da cuenta que está infangado en el pecado, que está tan mal que no puede ni siquiera hacer el esfuerzo por salir de esta situación, y se dirige a Jesús y se vuelca a Jesús y le dice: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. O como el buen ladrón: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Acuérdate de mí, Señor, recuérdame cuando llegues a tu reino. Señor, que me hundo, sálvame. La misericordia es para el pecador que se reconoce pecador, no para el pecador que quiere que le aplaudan su pecado, no porque el pecado esté de moda, no porque la desvergüenza esté de moda, no porque los pecados tan horrendos que se cometen en el mundo de hoy estén tan de moda, que los vemos en la televisión, se le enseñan a los niños en las escuelas, se les presentan modelos de familia repugnantes. ¿Cómo es posible que la Iglesia, que es portadora de la misericordia de Dios, no pueda ofrecer esta misericordia a quien se da cuenta que está perdido? Por eso hoy Jesús, el resucitado, se presenta ante nosotros y le dice al testigo: no tengas miedo, no temas, soy el primero y el último, yo soy el que vive. ¿Quieres experimentar la misericordia de Dios? Arrepiéntete de tus pecados. ¿Quieres experimentar el amor misericordioso de Jesús, que te ama hasta la locura de un Viernes Santo, para dejar su vida entre 3 clavos, alzado entre el cielo y la tierra, para que tú y yo, que estábamos perdidos, podamos ser encontrados y devueltos a la vida? Pero no abusemos de la misericordia de Dios. No usemos la misericordia de Dios como moneda de cambio para decir: todo da igual y no importa lo que uno haga, porque al final de la vida Dios me va a perdonar y total, al final todo el mundo se va al cielo. Si todo el mundo se va al cielo, pase lo que pase, ¿se puede saber para qué murió Jesús en una cruz? ¿Se puede saber para qué me hice yo misionero, si al final da igual, porque todo el mundo se va a ir al cielo? ¿Se puede saber para qué San Francisco Javier se fue a lejanas tierras a anunciar el Evangelio y quería volver a la Sorbona como hombre que ha perdido el juicio? Porque se van tantas almas al infierno y él quiere salvarlas a todas en nombre de Jesús. Por eso, que nos paremos a pensar: ¿qué idea tengo de la misericordia? ¿Es el Dios bonachón? ¿Es el Dios coleguilla?
¿Es el Dios que al final todo da igual porque todo era una broma, porque todo era superficial? ¿O soy consciente? Cuanto más uno es consciente de la misericordia de Dios, más uno es consciente del horror del pecado. ¿Cómo sabes que una persona cree de verdad que Dios es misericordia? Que cree en el amor misericordioso del corazón de Jesús, porque esa persona es consciente del horror y del peligro del pecado. Una persona que no es consciente del horror del pecado, por más que hable de la misericordia, es algo que le da completamente igual, no le significa nada. Uno sabe, un sacerdote sabe, en un confesionario, cuando una persona se ha abierto a la misericordia de Dios, porque llora sus pecados con humildad, porque se propone firmemente nunca más pecar. Como le dice Jesús a la mujer sorprendida en adulterio, yo te amo con amor de misericordia, si ninguno te ha condenado, yo tampoco te condeno, pero anda y en adelante no peques más. A otro le va a decir, arrepiéntete, cambia de vida, no sea que te ocurra algo peor. Y cuando Jesús llega al juicio final, va a decir que unos van a ir al cielo y otros van a ir al infierno. Y lo que está entre el cielo y el infierno es la misericordia de Dios. Es el pecador que se arrepiente y que se abraza al amor misericordioso que Jesús le ofrece. Las apariciones de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque o las revelaciones que tuvo Sor Faustina sobre lo que está apoyada la fiesta que conmemoramos en este segundo domingo de Pascua sobre el amor misericordioso, precisamente lo que revelan es el horror que experimenta el corazón de Cristo frente a la indiferencia de los pecadores, frente a la desvergüenza de los pecadores, de una iglesia que ha perdido la conciencia de la gravedad del pecado, de sacerdotes que domingo tras domingo no hablan, no avisan, no advierten a sus fieles del peligro en el que están. Por ejemplo, yo pienso, qué horror debe ser para un párroco pensar cuánta gente va a venir hoy domingo a comulgar y va a cometer un sacrilegio, va a comulgar en estado de pecado mortal. Y el párroco no ha avisado, por favor, no se acerquen a comulgar si su corazón no está limpio, no está abierto al amor misericordioso de Dios que te ha perdonado y tú te has propuesto salir de tu situación de pecado. Y así, el Evangelio de esta mañana dice que Jesús se aparece en medio de ellos y les dice en 2 o 3 ocasiones, paz a vosotros. Es uno de los grandes signos de la Pascua, es la paz de Cristo, el resucitado que comunica la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. La paz que nos comunica Cristo resucitado no es como la que da el mundo, sino que la paz es fruto de la experiencia de la misericordia de Dios. Un corazón que no se arrepiente de sus pecados y se acoge a la misericordia de Jesús no puede estar en paz. La paz es fruto de la reconciliación. Quien está reconciliado con Dios está en paz con Dios, está en paz consigo mismo, está en paz con los hermanos y está en paz con la creación. Lo que quita la paz, el pecado, la burla, la mofa de la misericordia de Dios. Y aparece Jesús, pero no está el apóstol Tomás con ellos esa primera vez que se aparece. Y ellos le cuentan a Tomás lo que han visto con tanta alegría, con tanto entusiasmo, y le dicen sencillamente, hemos visto al Señor. Esto es lo que tiene que decir la Iglesia Católica en el mundo entero, desde las catedrales más bellas a las misas de campaña debajo de un árbol con una mesita y un mantel en los lugares más recónditos de misión, o incluso en las misas clandestinas que se estarán celebrando hoy por miedo a la persecución islámica o del comunismo o de la mofa de nuestro mundo occidental desvergonzado. Esto es lo que tenemos que proclamar. Hemos visto al Señor en cada Santa Misa, en cada misa que se celebre hoy, que todos gritemos, hemos visto al Señor. Pero Tomás duda. Tomás dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos
y no meto la mano en su costado, no lo creo. Pero a los 8 días vuelve a aparecer Jesús y siguen con las puertas cerradas. Y se puso en medio y le dirige la palabra directamente a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y contesta Tomás: Señor mío y Dios mío. Es que las huellas de la pasión son las huellas de la misericordia. Los agujeros de los clavos, la herida de la lanza en el costado de Cristo es la prueba definitiva del amor irrevocable y misericordioso de Dios por los hombres. Pero esta misericordia de Cristo, este amor de la divina misericordia, solamente puede llegar al corazón de todos los hombres a través del testimonio de la Iglesia. Por eso, si la Iglesia no lleva en su carne, y la carne de la Iglesia, que es la carne del cuerpo de Cristo resucitado, somos tú y yo, si la Iglesia no lleva en su carne las huellas de la pasión de Cristo, la gente nunca va a reconocer al resucitado, nunca va a reconocer el amor misericordioso de Dios. Yo he sufrido por Cristo, yo llevo en mi carne, como dice San Pablo, las huellas de la pasión del Señor. Igual que Jesús le dice a Tomás: acércate, trae tu dedo y toca, nosotros tenemos que poder decirle a aquellos que no creen en el resucitado, que no creen en la misericordia de Dios, tenemos que poder decirles: tócame, toca mis huellas, toca las huellas de la pasión en el cuerpo de la Iglesia. ¿Y cuánto sufre la Iglesia? Qué maravilla es ver a la Iglesia en el mundo entero llevar con tanto honor, con tanta gallardía, las huellas de la pasión de Cristo. Si la Iglesia no lleva en su carne las huellas de la pasión, de los clavos y la lanza, cuando el mundo se acerque a nosotros, no reconocerá en nosotros al resucitado, no reconocerá en nosotros el amor misericordioso de Dios, el amor de la divina misericordia.